Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este grupo semanal de todos los martes del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 26 de octubre del 2021. Vamos a dar inicio a la sesión número 38 de este libro de Vicente. Fue el último libro que vio publicado Vicente, Magia Organizada Planetaria. Está dedicado a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Renovación, transmutación, redención. Estas tres palabras están extraídas de las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria. Renovación, transmutación y redención. Conviene que reflexionemos periódicamente sobre ellas porque nos hablan de tres aspectos que se deben conseguir para generar lo que es la magia. La magia, que la primera es precisamente la transmutación, transformación y transfiguración de la personalidad y la redención del aspecto materia, para que la conciencia se manifieste y renovándonos continuamente en el servicio a los demás. Si no somos capaces de conseguir esto, todas las metas que nos hemos propuesto pues quedarán en papel mojado. Por lo tanto, el primer cambio debe ser en nosotros mismos. Aquí finalizamos la sesión anterior. Seguimos en el capítulo 11, pero ya por 2 diapositivas nada más. Dice, surgieron así, a través de las edades, segregadas de la propia esencia espiritual de la humanidad, la senda luminosa del Tao, el camino iluminado de la integración de las escuelas esotéricas, la búsqueda del santo grial, de los caballeros templarios, el dorado camino de los argonautas, que suspiraban por el vellocino de oro, el reino de los cielos de los cristianos, el óctuple sendero medio de los budistas que conducía al nirvana. A fin de cuentas estamos hablando de realidades de conciencia que se prometen a todos aquellos que empiezan a hollar el sendero y que se reciben en un momento determinado cuando prácticamente se alcanza la cuarta iniciación. Continuamos. Dice, pero el propósito subyacente en todas estas pesquisas y el objetivo final del camino recorrido por todas ellas fueron y serán siempre el descubrimiento del bien supremo con su precioso hallazgo, el triunfo del bien y la destrucción del mal. Tal es la ley de la existencia humana y tal es la misión que Dios le ha confiado al ser humano para que colabore inteligentemente en los planes y proyectos de redención planetaria que Él ha escrito con caracteres de fuego en el corazón místico y silente de cualquier criatura en la vida de la naturaleza. El propósito subyacente en todas estas pesquisas y el objetivo final del camino recorrido por todas ellas fueron y serán siempre el descubrimiento del bien supremo, con su precioso hallazgo y el triunfo del bien y la destrucción del mal. A nosotros no nos compete, lo hemos tratado este fin de semana pasado con el encuentro estatal de convivencia y buena voluntad por el tema del COVID, no nos compete atacar el mal, las formas negativas. Lo que es nuestra obligación es construir formas positivas, es decir, elevar el nivel de conciencia y construir formas mentales desde un punto mucho más elevado, el atalaya del alma, que realmente respondan a la aspiración de la humanidad y que puedan destruir por falta de hambre, por inanición, las formas mentales negativas. Dice, tal es la ley de la existencia humana y tal es la misión que Dios, el Logos, le ha confiado al ser humano para que colabore de forma inteligente en los planes y proyectos de redención planetaria que Él ha escrito con caracteres de fuego en el corazón místico y silente de cualquier criatura en la vida de la naturaleza. Aquí viene una fase de preguntas porque cambiamos de capítulo. ¿Alguna aclaración de lo que hemos leído, estas 2 diapositivas? La primera la habíamos leído la semana pasada y esta es propia de aquí, de esta sesión. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, familia?
Adelante, venga. Preguntad. ¿No? Continuamos. Capítulo 12. La Luna y las actividades mágicas planetarias. Capítulo 12. La Luna y las actividades mágicas planetarias. Dicen, toda obra mágica conscientemente realizada y tendiente al bienestar humano, hay que tener en cuenta la influencia psíquico-física de la Luna sobre los éteres planetarios que circundan y envuelven a la Tierra. La Luna, y posiblemente todos los cuerpos celestes carentes de vida, emiten unas radiaciones nocivas que afectan directamente a los astros alrededor de los cuales oscilan y gravitan. La Luna, y posiblemente todos los cuerpos celestes carentes de vida, todos los que están muertos, emiten unas radiaciones nocivas que afectan de forma directa a los astros alrededor de los cuales oscilan y gravitan. Ese es el problema que tenemos en la Tierra con el satélite, el mal llamado satélite, que en el fondo es una parte oscura, un egregor, un morador del umbral de la anterior encarnación del Logos, de la cadena lunar, del globo D, que se conserva todavía ahí. Y se conserva por un punto de evolución no alcanzado del Logos planetario, pero básicamente porque esta humanidad también tiene una tendencia instintiva a rememorar el pasado, lo instintivo, lo caduco, lo nocivo. Como tenemos estas características por evolución, pues tenemos ese egregor que está ahí y que realmente nos condiciona. El día que se pueda cortar el cordón umbilical que une a la humanidad con la parte esta negativa, la Luna, el propio Logos planetario podrá volver a iniciar un camino más elevado, podrá tener alguna evolución más mayor. Pero probablemente esto, evidentemente con estos ojos no lo vamos a ver, pero probablemente en este siglo XXI se vean cosas en ese sentido. Continuamos. Dice, tales radiaciones son provocadas, entre otras causas más ocultas, por el proceso de descomposición o desintegración que acompaña de manera inexorable al fenómeno de la muerte, ya sea la de un astro en el firmamento, la de un cuerpo humano o la de cualquier cuerpo organizado en la vida de la naturaleza. Hemos utilizado una energía, esa energía se ha manifestado densificada como un cuerpo biológico y llega un momento que debe de volver a donde procedió, de la propia naturaleza. Sin embargo, antes de proseguir con esta idea, deberíamos preguntarnos quizás, ¿por qué muere un astro, como la Luna, por ejemplo? Utilizando la analogía con respecto al cuerpo humano, la respuesta no podría ser otra que la de que la vida central que infundía su aliento vital a aquel astro lo ha abandonado. ¿Por qué muere un astro, un planeta, como la Luna, por ejemplo? Utilizando la analogía con respecto al cuerpo humano, la respuesta no podría ser otra que la de que la vida central que infundía su aliento vital a aquel astro lo ha abandonado. El día que como almas abandonemos este cuerpo físico por última vez, es decir, rompamos el vínculo, ese cordón interno que nos une, su tratma, hilo de vida, evidentemente esta forma física que todos conocemos como cuerpo humano, la de cada uno de nosotros, se comenzará el proceso de desintegración. Probablemente será cuando más viva esté, porque toda la vida interna que tiene empezará a actuar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eso emite una nota tóxica, psíquicamente hablando. Cuanto antes se proceda, es decir, procediendo unas horas, un día, por ejemplo, 24 o 36 o 48, 72 horas como máximo, se puede proceder a la incineración. ¿Con qué finalidad? Pues quitar un problema del medio. Hemos de perder, estamos en Escorpio, nos estamos acercando al Día de Todos los Santos, los difuntos y todo esto, y todo ese tema relacionado con la muerte, el culto a los cementerios, el culto a los seres queridos desde el punto de vista de la perspectiva egoísta del alma, eso es nocivo. Eso es nocivo. Y los cementerios, cada uno tendrá su experiencia, pero a mí no me parecen centros de recreo ni jardines por los cuales se pueda pasear con tranquilidad. Son focos tóxicos. Más que nada porque hay cadáveres en descomposición y sobre todo, que esto es lo más interesante,
porque los familiares que van a las tumbas de sus seres queridos, que ya no están en el plano físico, evocan allí frustraciones, emociones, sentimientos encontrados, y todo eso lo aprovecha una legión de entidades del bajo astral que acaban haciendo cosas que no son muy buenas. Entre ellas, desvitalizar los vehículos etéricos de muchas personas que acuden a los cementerios. Imagino que alguno de los que estáis escuchando esto, estáis ahora en la clase, y de los que escuchen esta, por lo vean por internet, me darán la razón en este sentido. Dice, profundizando algo más en el concepto, podríamos decir que el cuerpo celeste que llamamos luna murió porque el logos creador que lo ocupaba dejó de prestarle atención porque no respondía ya a sus necesidades kármicas. Por analogía, es exactamente lo que acontece con nosotros como almas cuando dejamos un cuerpo, una encarnación, la dejamos y dejamos el cuerpo, porque eso no es nuestro. Nos vamos con el cuerpo astral, que nos manifestaremos en el astral, el cuerpo mental inferior, y cuando hayamos consumado esas posteriores muertes en los diferentes planos, evidentemente estaremos en un punto de esencia. Y poco a poco nos iremos preparando ¿para qué? Para volver a encarnar. Porque la atracción por la materia, por el mundo manifestado es mucha. Porque es el único camino de evolución que hay. Dice, el abandono de este cuerpo y la consecuente búsqueda de otra morada planetaria más amplia e incluyente es un fenómeno cíclico que se realiza por doquier dentro del ambiente cósmico. Pero la muerte del astro, que es su inmediata consecuencia, produce una serie de reacciones químicas dentro del mismo de naturaleza muy nociva que se extienden por irradiación a su entorno espacial. Con respecto a la Luna, se dice que en el centro del satélite todavía queda energía kundalínica, ese magma que, por ejemplo, estamos viendo en estas semanas de ese volcán de las Canarias, pues todavía hay un calor especial dentro. En realidad lo que se dice también es que lo que está todavía sin desintegrar del todo es el vehículo astral que se utilizó en esa encarnación anterior. Por lo tanto, ese vehículo se está descomponiendo. Ya sabéis que la Luna tiene una especial predilección por el tema astral, el tema emocional, el tema instintivo. Bajas pasiones, sublimaciones, etcétera, etcétera, pero todo dentro de la esfera emocional. Por eso es nocivo, porque no permite que la verdadera luz penetre. Hay gente que está enamorada de la Luna y que está enamorada por ejemplo, de estas festividades que vienen ahora. El tema de Halloween y todas estas historias, los cementerios. Bueno, es una forma de entender la evolución, pero deberíamos considerar que probablemente no es la más interesante. Dice, a estas radiaciones químicas meramente físicas habrá que añadirles también las que se producen como resultado de la desintegración de las envolturas psíquica y mental, pues no hay que olvidar que dentro del círculo no se pasa del sistema solar, todos los logos se manifiestan como una trinidad, utilizando sustancia material procedente de los planos físico, astral y mental del sistema. Por lo tanto, si esto lo aplicamos, veremos que hay centenares de globos en el sistema solar. Centenares, pero bueno, tampoco nos va a preocupar mucho. De ahí la extrema nocividad de las radiaciones psíquico-físicas procedentes de la Luna. Habida cuenta, tal como saben los esoteristas, que los tres cuerpos o vehículos expresivos a través de los cuales se expresa la entidad humana, el físico, el astral y el mental, son cuerpos lunares y están construidos con sustancia lunar procedente de la tercera cadena planetaria de nuestro esquema terrestre y, por lo tanto, se ven seria y directamente afectados por aquellas radiaciones. En el fondo tenemos unos cuerpos involutivos, animálicos, ¿no? Que en el fondo responden a un trabajo creador de unos ángeles de la cadena lunar, los grandes Mahadevas de la cadena lunar, que construyeron de la forma que podían, hicieron lo que buenamente seguramente tenían que hacer. Esto explica muy razonablemente el hecho de que los magos blancos elijan muy cuidadosamente los ciclos lunares más beneficiosos cuando han decidido realizar alguna obra mágica sobre los tres cuerpos inferiores del hombre, como por ejemplo la curación de ciertas enfermedades, la solución de determinadas crisis emocionales o un proceso de místico de iluminación. Releo. Dice, esto explica
de forma razonable el hecho de que los magos blancos escojan de forma cuidadosa los ciclos lunares más propicios cuando han decidido realizar alguna obra mágica sobre los 3 cuerpos inferiores del ser humano: la curación de ciertas enfermedades, la solución de determinadas crisis emocionales o un proceso místico de iluminación mental. Dice, el mejor de los ciclos lunares es el del momento exacto del plenilunio, pues en el devenir del mismo la superficie de la luna queda totalmente iluminada por los rayos del sol, neutralizándose entonces por completo sus radiaciones negativas sobre la Tierra y estimulando con energía solar la ingente cantidad de vidas débicas lunares que contribuyen al proceso de desintegración del triple vehículo lunar. El mejor de los ciclos es el momento exacto del plenilunio, cuando prácticamente la luna desaparece su parte oscura porque está totalmente iluminada, es decir, que es capaz de reflejar la luz del sol. No quiere decir que haya dado la vuelta, sino que la cara visible recibe toda la energía del sol. Queda totalmente iluminada por los rayos del sol. Se neutraliza por completo su radiación negativa sobre la Tierra y estimula con energía solar la ingente cantidad de vidas débicas lunares que contribuyen al proceso de desintegración del triple vehículo lunar. Por lo tanto, gracias a ese momento, los devas positivos, entre comillas, que están trabajando en la luna, lo hacen en el sentido de deconstruirlo con lo que está manifestado y poco a poco reciben de esta energía del sol suficiente energía, valga la redundancia, para continuar con ese trabajo. Y a los humanos nos interesa aprender de aquí porque está en nuestras manos poder hacer un trabajo a nivel personal. Venga, preguntas, reflexiones, aportaciones. Entonces, el plenilunio, que es el momento donde la luna está... Donde más luz hay. Cuando más luz hay, la parte oscura queda, digamos... Uh-huh. Entonces, en el novilunio, que es todo lo contrario, uh-huh. ¿es por eso que debemos agudizar mucho más la luz? Hemos de irradiar nosotros. El novilunio debemos para nosotros, compensar eso. claro, ¿cómo? hemos de irradiar. De hecho, el momento más proclive para construir esotéricamente hablando es del novilunio al plenilunio. Horas después del novilunio, cuando la luz sale, la luna empieza a nacer, a crecer, es el luna iluminada, la parte oscura iluminada, que es la luna, es el momento más propicio para todo, sobre todo para construcciones esotéricas, claro. Sí que probablemente ciertas iniciaciones las dan en el momento exacto del plenilunio, pero son lunas que tienen que ver con los candidatos. Es decir, posicionamientos del Sol que tienen que ver seguramente con los ascendentes o soles de los candidatos a la iniciación. Es un trabajo que la jerarquía conoce, que nosotros esto no. Se dice que la gran luna que se utiliza para grandes iniciaciones es la famosa de Tauro, ¿no? La iluminación, pero más que nada se hace no porque realmente indique que bueno que es la energía, no, porque la energía del Buda, del gran avatar, posibilita que un montón de discípulos, cuando digo montones, bastantes, puedan acudir. Se den las circunstancias porque está él aquí. Es decir, se manifiesta más. Y como se manifiesta más, no es que esté aquí, está siempre. Lo que pasa es que está en un subplano muy elevado. Se manifiesta más, es proclive a hacer esa ceremonia. Pero también se dan iniciaciones en otro signo que es muy importante, que es Capricornio. Y la parte oscura de la luna, esa que dicen siempre no que gira, esa no gira. No y gira siempre, porque no está siempre ahí. Está oscura, ¿no? Está siempre oscura, claro, no de la luz. Es que por eso es el problema que tenemos los humanos. ¿Qué significa la luna? La personalidad, una que puede realmente enfocarse al alma si quiere, y otra que no lo puede hacer porque no lo puede hacer, porque no gira en ese sentido. Ya. Yo lo que has dicho de los cementerios, a mí me da mucha mala vibración, sí. Pues no vayas de vacaciones a un cementerio. No. No. A ver,
Es que esto está ligado al desarrollo psíquico de cada uno y hay personas pues que le tienen una estima muy grande a la tumba o al nicho donde están sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos. A ver, eso es un sentimiento que, bueno, se puede comprender, pero también se debería investigar un poquito si uno cuando va a un cementerio vuelve bien o no vuelve. Yo he conocido gente que te dice que viene fatal, pero que tiene que volver porque tiene que comunicarle a su difunto. Bueno, si estamos en esa tesitura de comunicaciones del bajo astral, de plexo a plexo, bueno, nos vamos a desvitalizar, ¿eh? Porque los contactos estos del bajo astral nos quitan la energía, ¿eh? Sí, de aquello que decir, caramba, ¿qué me ha pasado? Parece que me he desinflado. No, no nos hemos desinflado. Lo que pasa es que esas entidades se alimentan de nuestras vibraciones positivas, de nuestra energía etérica, de otra manera, y nos dejan chafados. Y francamente, ir allí para recibir esa tortura, ¿qué queréis que os diga? No vamos a ver a nadie, ¿eh? Y si vemos una figura que se parece a nuestro padre, a un ser querido que marchó, con total seguridad el Deva ese, esa entidad, ha copiado la imagen de nuestra aura, la ha rellenado de su energía y nos hace creer que es el ser que partió. No, no. En el cementerio no vamos a ver el alma. Veremos residuos astrales, pero bastantes. Es como en los tanatorios, cuando se va, te llaman porque ha muerto fulanito y vas, pues en el tanatorio, por mucho que esté en una nevera, lo veas con un cristal, lo que pulula por el ambiente es todo astral. Porque si la gente estuviera en silencio y serenamente expectante y alegre porque un hermano ha dejado la esclavitud de la cárcel en la que vivía, que es el cuerpo físico, en lugar de tanto lamento y tanto sufrimiento y tanto abrazar el ataúd como se ve en algunos entierros, la gente estuviera más tranquila, más pacífica, más serena, el tránsito de ese alma sería mucho mejor. ¿Algo más, familia, sobre el tema este de la luna? ¿No? Pero a pesar de la negatividad de la luna, ¿la necesitamos o la seguimos usando con los planetas, con los plenilunios? Mira, preguntémonos por qué nosotros sabemos por astrología que los 9 meses que estamos dentro del vientre, es decir, el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento, influyen en el posicionamiento de la luna en nuestra carta y básicamente determinan el ascendente y el descendente. Bien. Esta parte oscura que sería el vientre de la madre, donde se va a desarrollar la conciencia, cuando está cristalizado, se convierte en un referente del pasado y hay un cordón umbilical que lo alimenta, retrotrae, un punto al otro. ¿Por qué no cortamos ese vínculo? Nos damos cuenta que los malos rollos que tenemos en la vida diaria proceden de esos 9 meses que estuvimos ahí dentro, que la madre tenía lo que tenía, el entorno que vivía, etcétera, etcétera. ¿Lo hemos por ley karmática absorbido nosotros? Pues por ley karmática estamos absorbiendo las energías de ese residuo de la anterior encarnación del logos planetario, de la cadena lunar, el globo D. Ese vínculo no se ha roto. Básicamente porque estamos en un planeta donde el agua florece, ¿no? Hay mucha emocionalidad. Pero dentro de la emocionalidad deberíamos entender que la referencia al pasado continua no tiene ningún sentido. Fijaos a dónde hemos llegado el espejismo de que por la noche nos guiamos por la luna. Es decir, por la luna que refleja la luz del sol que está en otra parte, que no lo vemos. Pero no deja de ser una contradicción en tanto y en cuanto, en lugar de focalizarnos en nuestra propia luz interna, lo hacemos en una luz externa. ¿Lo vemos mejor así, familia? ¿No hay preguntas? ¿No? Sí, Dime, Albert, digas. Una cosa, es decir, si lo he entendido bien, entonces el proceso de descomposición de los 3 cuerpos de la Luna nos afecta a cada uno de los correspondientes cuerpos nuestros. Claro. El mental y el todo. ¿Por qué creemos que hay tantas, en estos tiempos, hay tantísimas depresiones en todo el mundo? En el mundo, el primer mundo, el mundo capitalista, donde más o menos el desarrollo económico funciona, pero hay otro mundo que a duras penas pueden subsistir en el sentido de que sus preocupaciones no son esas. En el momento que el ser humano dejó de trabajar de manera frenética, en el sentido muy bestial, sino que empezó a trabajar de una manera un poco más elaborada, con una tecnología que le permitía no tanto realizar tanto esfuerzo físico y comenzaba más o menos a utilizar el intelecto, pues
la interrelación con esas energías era diferente. Y llegamos a un momento que ha generado tal insatisfacción la vida y el trabajo y las relaciones sociales que entró esa parte oscura de la luna que se conoce con el nombre de depresiones, ¿no? Que es una negativa total a reconocer que la luz está dentro de nosotros, no fuera. Claro, si uno vive esa experiencia, que es una experiencia karmática de alumbramiento de una conciencia nueva, pues eso va acompañado por la desvitalización de tu vehículo etérico, el atrofiamiento del vehículo mental y sobre todo un problema a nivel emocional muy grande, arrastrando miedos, dificultades de todo tipo y viendo fantasmas, entre comillas, por todas partes, es decir, tentaciones y opciones de caída continua. Eso depende de nosotros, abrir la puerta o cerrarla a voluntad. Lo que pasa es que cuando una puerta se abre, esto es como un vendaval, no hay tanta fuerza para volverla a cerrar, ¿eh? Por ejemplo, gente que ha caído, y está muy de moda, eso lo dijimos el otro día en el encuentro, el gran sacrificio que ha hecho una parte de la humanidad del mundo capitalista siendo víctima de drogas y de toda la historia. Decimos, bueno, son almas que venían con inclinaciones o son almas perdidas, como yo escuché una vez en su momento. A ver, no podemos juzgarlo a la ligera, debemos de analizarlo porque no sabemos exactamente qué tribulaciones hemos tenido nosotros en nuestras vidas pasadas y menos aún lo que nos espera. Sí que sorprende, porque además un colega mío de la primera juventud realmente cayó en un mundo que tampoco era de extrañar, porque yo fui de los que lo pronostiqué en su momento, que acabaría teniendo un grave problema y lo tuvo. Al final lo tuvo. Años después lo tuvo y bueno, acabó con la muerte. También es verdad que no sirvió de mucho los tratamientos que hubo de desintoxicarlo. Era una persona valiente, muy arrojada, quería experimentar y sí, experimentó, en el sentido literal experimentó. Sí. Bueno, ya veremos en vidas futuras qué sucede, ya lo veremos. Es decir, cuando uno trae en las garras de esta parte oscura, ya sea sexo, alcohol, ludopatías, lo que sea, de ahí no sale, ¿eh? Son varias encarnaciones para caer, varias encarnaciones manifestándolo y varias encarnaciones más para salir. Por lo tanto, si tenemos una tendencia de estas, al menos vivámosla con moderación. ¿Qué quiere decir moderación? Pues que no nos arrastre. ¿Que uno se emborrache una vez al mes? Bueno, eso ya la salud te dirá. Pero de estar continuamente colocado con drogas o con lo que sea, estimulantes, que sepamos que eso nos va a apartar de la verdadera luz. Sí, por eso es tan complicado el proceso de la encarnación. Lo tenemos todo, tenemos la opción de avanzar o de retroceder. ¿Y qué hacemos? Por inercia retrocedemos, porque salimos por unas tangentes que nos estimulan, que realmente son escapismos, nos dan, uy, qué alegría, qué bien me encuentro, las drogas, ¿no? Y luego se pasa ese efecto y ¿qué queda? Una realidad de conciencia que no entiendo, que no la quiero. Y aquí donde yo vivo, bueno, hubo una época que con el tema de las jeringuillas, el SIDA, bueno, se fue gente que había ido conmigo a la escuela, así que a ver, a uno en concreto lo encontraron en unas zarzas unos 200 metros de donde yo vivo, en fin, con la jeringuilla clavada, en fin, dramático. Los años 80 en ese tema fueron terribles aquí. ¿Algo más, familia? Sí, otra cosa ya. Esto, vamos a ver, si los elementales constructores son lunares, eso quisiera decir que, digamos, ellos nos construyen, y entonces nosotros tenemos la vía kármica para, digamos, deshacer el entuerto. Claro, es que, a ver, por una forma de explicarlo es retrotrayéndonos a la historia evolutiva del planeta, y más o menos hace unos 300 o 400 millones de años aparecen unos seres que desde el punto de vista de la conciencia actual nos parece increíble. Reptiles de 40 metros, o ese que se encontró en Argentina, en La Pampa, el Argentinosaurus, que le llama 50 metros de largo. ¿Os imagináis un ser de 50 metros de largo? Y es que, a ver, tiene todo el aspecto de ser algo, pero ¿qué pasó? Pues que los ángeles que construían venían de la cadena lunar, no tenían mente. Por lo tanto, no podían aceptar un patrón de una forma en relación a la evolución del planeta, que eran formas gigantescas.
En un momento determinado se decide acabar con todo eso. Hay varias teorías, pero hay que tener en cuenta que en diferentes partes del planeta se han encontrado unos grandísimos meteoritos que probablemente, en África, no sé qué país de África es, lo vi en un documental, hay unas grandes bolas, como si fuera Montserrat más o menos, pero son meteoritos caídos del cielo, como el que yo vi en Australia, el Uluru, concretamente, esa gran piedra vino volando del espacio. Bien. ¿Quién nos Creo que dice es Tanzania. En Tanzania hay Creo de que es estas. Tanzania, en el Kalahari. Hay varios en todas partes del mundo y la verdad te dicen que, a ver, esto ha caído, en México también hay otro que está hundido. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que desde arriba, logos solar, logos de Sirio, lo que sea, se proyectan ¿para qué? Para acabar con ciertas formas de vida que no eran las idóneas ya. No olvidemos que este planeta está controlado, ¿eh? Y ha sido a lo largo de los años, bueno, si habéis leído la doctrina secreta, sabéis que hasta que se consiguió, incluso Vicente en alguna conferencia creo que lo hizo, en algún libro, hasta que se consiguió un cuerpo humano, un cuerpo físico que realmente respondiera a lo que el propósito que había planteado, pues hicieron muchísimas pruebas. Se dice incluso que se consiguió uno que evolucionaba muy rápidamente, pero ¿qué pasaba? Que ponía al descubierto todo el resto de lo manifestado. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Acabaron con la prueba hasta que encontraron esta solución, que es el cuerpo que utilizamos nosotros actualmente, que es el patrón genético que utilizamos. Es un poquillo durillo de explicar porque la gente cuando habla de esoterismo es como sueña mucho y se va a cosas celestiales. No. La espiritualidad está en lo concreto también, ¿eh? También. Ese es el karma que tenemos los humanos. Y la gran paradoja, por un lado soy un ser divino, como conciencia, sí la manifiesto, y por otro lado soy un ser que está sometido al terrible drama de la ley del karma, la justa retribución. A ver, no hay otra. Los milagros en este camino solamente existen cuando se asumen, cuando se ve la diferencia y sobre todo se acorta la distancia entre lo más elevado y lo más concreto a través de la antakarana, esa conciencia crística manifestada como alineamiento perfecto. ¿Alguien más, familia? ¿O continuamos? Entonces, en las próximas vidas no siempre se evoluciona, también se puede involucionar. A ver, depende de lo que tenga uno guardado en la mochila. ¿Por qué se nos incite tanto? Aprovecha esta vida. Si las cosas te van bien, bendice todo lo que tienes, agradece profundamente la suerte que has tenido, aunque te hayas cada día levantado a las 4 de la mañana para trabajar. Da las gracias. ¿Por qué sentido lo digo? Y no te creas lo que tienes, no te lo creas nunca, porque tal vez eso se vaya, igual te vas y te vas con toda esa abundancia, entre comillas. Pero si esto no es así o tú realmente te lo has acabado creyendo y te sirve para encumbrarte sobre los demás, realmente te estás generando un karma muy grande. Por tanto, hay que dar las gracias de todo, hay que agradecerlo todo, hay que bendecirlo todo y lo que sea será. Unos les tocará vivir una cosa, a otros otra. Pero quieres decir que se puede involucionar en otras vidas. No involucionar, que quedan pruebas pendientes que hay que pasar. Vale. A ver, una prueba que le da mucho miedo a la gente es la enfermedad. Y el puñetero cáncer, la verdad es que da miedo. Si fuese una enfermedad de tipo neurológico que nos hace perder conciencia, eso es otro tema. Eso es aplicación de un karma que, por haber hecho cosas que no tocaba con la mente, nos toca vivenciar, perder la conciencia. Y es una forma de escapar, de salirse ya de la evolución, por ejemplo, para un aspirante o para un discípulo, cuando realmente, llegado cierto momento, pues decide que ya está cansado del tema y quiere vivir su vida. Cuando uno quiere vivir su vida de la personalidad, evidentemente hay una forma de salir perdiendo las facultades. Y esto va acompañando. Si uno decide estar activo, se va a ir igualmente, no va a perder la conciencia, la cabeza no le va a fallar, pero sí empezará a fallarle el cuerpo. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando uno ve flaquear sus fuerzas, sobre todo las de movimiento, de pensamiento, de acción, y realmente le viene un cáncer, muchas veces anhela que le venga ya la extrema unción, es decir, se acabó. No, parece ser que lo que hay que vivir ahí, en el proceso de la enfermedad, es un reconocimiento de cómo actúa la ley de la justa retribución. Esto lo escuché una vez, en una clase interna creo que fue, y francamente es muy interesante.
Pero hemos de tener en cuenta que la teoría no nos vale, porque cuando nos llegue a nosotros no nos vamos a acordar de la teoría. Para nada. Mucha gente preferiría morirse al momento y no tener dar problemas ni tenerlos ellos. No va así. Va en función del nivel de conciencia la muerte que te va a venir. ¿Lo vemos? Qué silencio, madre mía. O sea que sí, aunque lo tengas claro en este momento, A ver. quiere decir que llegado el momento lo vivirás de otro, ¿no? A ver, yo recuerdo hace años cuando se estaba se empezó ya a utilizar de forma masiva este tema de provocar los comas en los hospitales para que el paciente no sufriera. A ver, tú al ser humano lo intubas y lo dejas dependiendo de una máquina. Hay que decir que hace 50, 40 años esto no existía en todos los hospitales. Las enfermeras pues iban inyectando aire con aquellas de estas que había, aquellas balones que lo iban apretando. Pero si se va la corriente o se corta la máquina, se para, ¿qué pasa? Que el ser que está conectado se va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que si uno va a llegar al final de sus días de esa manera, probablemente ese karma no es suyo, es de la familia, que tiene que pasar por esa incertidumbre. Porque que nos morimos lo sabemos todos. Eso ya no debería de dudar, no se debería dudar. No, me refiero al trance del momento, la persona que lo vive, aunque lo tenga claro, es intelectualmente que se tiene claro, ¿no? A mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido siempre. Me ha sorprendido lo fácil que es y sobre todo lo que uno ve, lo que uno percibe. Dice, pero caramba, pero ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Pero qué ha sucedido aquí? Y además, ¿cómo me voy a ir ahora? Con la cantidad de cosas que tengo que hacer. A ver, otra cosa es que te pase un accidente en la calle y realmente eso es más complicado. Eso es más complicado porque te puedes quedar bastante tiempo por ahí, por el astral torcido, ¿eh? Yo hace años tuve una experiencia con un personaje famoso que francamente me quedé de piedra. No sabía que había vivido esa vida y mira, y lamenté sin haberlo conocido nunca, porque a mí no me interesaba la actividad que hacía, no haberlo conocido personalmente. Porque sí que es verdad que descubrí que había sido una encarnación, un alma generosa, pero por X razones pasó lo que pasó y ya está. ¿Algo más, familia? ¿No? Continuamos. Dice, no es pues sin una perfecta justificación de motivos que los miembros de la gran fraternidad, la Logia Blanca, y los discípulos mundiales utilicen el ciclo lunar de máxima emergencia para realizar obras mágicas relacionadas con el enaltecimiento de la conciencia de la humanidad a través de las meditaciones grupales y de los ceremoniales mágicos realizados en sus respectivos ashramas. No es pues sin una perfecta justificación de motivos que los miembros de la gran fraternidad blanca y los discípulos mundiales utilicen el ciclo lunar de máxima emergencia para realizar obras mágicas relacionadas con el enaltecimiento de la conciencia de la humanidad a través de las meditaciones grupales y de los ceremoniales mágicos realizados en sus respectivos ashramas. Se aprovecha ese momento, la energía es muy buena, no olvidemos que viene a través del Sol y de Sirio, de las Pléyades, la Osa Mayor, viene de la constelación, que en ese momento está enfocado teóricamente el Sol, por lo tanto es un momento importantísimo. Pues se dice a los discípulos que se preparen todo el periodo de la luna llena, que lo respeten al máximo y que intenten trabajar como si estuvieran interactuando correctamente con la energía. Ahora viene la del Escorpio y la característica que hay que demostrar es el valor. Ya sabemos que vivimos en una guerra interna, pero hay que vivenciarlo de tal manera, buscar la armonía donde existe el conflicto. Y eso es muy difícil de conseguir. No es pintar cuadros bonitos, no. Además, si habéis leído algo de las biografías de los pintores del Renacimiento, por ejemplo, o los algunos del siglo XX o del siglo XIX, son vidas atormentadas, muy escorpinianas ellas, muy escorpinianas. Continuamos. Ahora bien, seguimos en el capítulo 12.
cuando esotéricamente hablando se le aconseja al discípulo espiritual utilizar la ciencia del desapego con respecto a sus vehículos de expresión en los tres mundos, está siendo alertado sobre el peligro que supone estar expuesto a las influencias negativas de la luna. Cuando esotéricamente se le aconseja al discípulo utilizar la ciencia del desapego con respecto a sus vehículos de expresión en los tres mundos, está siendo alertado sobre el peligro real, añado yo, que supone estar expuesto a las influencias negativas de la luna. De otra manera, olvídate de que tienes cuerpo, que es una frase del tibetano a un discípulo suyo. Cuando el discípulo se quejaba de los problemas que tenía a nivel de salud, trabaje como si usted no tuviera un cuerpo. Bueno, un cuerpo físico. Es decir, que no sienta el dolor, ¿no? Sabéis que el cuerpo físico es una amalgama de acción, de emoción y de poquito pensamiento. Es decir, son los tres cuerpos, ¿no? Pues trabaja de tal manera como si estos no fueran un problema. ¿Es complicado? Pues seguramente que deberíamos trabajar así. No me va a pasar absolutamente nada negativo. Dice, el término tentación, tan profusamente utilizado en la tradición religiosa o mística, puede serle esgrimido como una saludable advertencia contra los peligros de vivir en forma descuidada, distraída o incorrecta cuando esté empleando su triple mecanismo de expresión mental, astral o físico, pues es precisamente sobre estos vehículos donde mayormente se proyecta la actividad lunar y donde son apreciadas las dificultades de realización de la actividad mágica. El término tentación, profusamente utilizado en la tradición religiosa, puede serle esgrimido como una saludable advertencia contra los peligros de vivir en forma descuidada, distraída o incorrecta. Es decir, haciendo aquellas cosas que podríamos hacer mucho mejor. La tentación viene cuando uno sabe que lo que va a hacer no es lo correcto, porque conoce lo correcto, pero quiere probar a ver qué pasará. Y a veces lo que pasará es que te atrapa de arriba abajo. Cuando esté empleando su triple mecanismo de expresión, el mental, el astral o físico. Si fuésemos almas, nos manifestáramos como tal, nos daría igual, no pasa nada, porque no nos identificamos con los vehículos de la personalidad. Pero como todavía no estamos en esa tesitura, el enganche generalmente va a venir a través del vehículo emocional. Es precisamente sobre estos vehículos donde mayormente se proyecta la actividad lunar y donde son apreciadas las dificultades de realización de la actividad mágica. Claro, un mago debe entender que los pitris lunares que componen sus tres envolturas, la físico-etérica, la emocional y la mental concreta, está plenamente liberada de la atracción por lo denso. Es decir, que retienen una gran cantidad de energía solar, en el sentido de que el alma los ha iluminado un poco. Si esto no acontece, ¿qué clase de magos vamos a ser nosotros? Ninguno. No olvidemos que cuando invocamos algo, la magia consiste en evocar lo que uno ha invocado, pero si uno no tiene los vehículos limpios y no está perfectamente alineado con el alma y un poco más allá, realmente va a evocar muy poca cosa. Porque si no comparte lo poquito que tiene, aunque todo no sea perfecto, ¿cómo le van a dar, cómo va a esgrimir el derecho a tener más si no es capaz de compartir lo que ya tiene? Esto es un tema que nos debería hacer reflexionar mucho, ¿eh? No pretendamos ser discípulos, aspirantes o magos o sanadores si todavía no somos capaces de dar todo aquello que hemos recibido. Es decir, ponerlo al servicio de los demás. Generalmente es nuestro silencio, nuestra sabiduría, nuestro saber hacer, nuestra empatía con el reino humano. Si queremos sanar a la gente algún día, como mínimo deberíamos tener un poquito de empatía, ¿no? Es decir, un poquito de amor al prójimo, porque si no, mal asunto. Podríamos afirmar, pues, con toda certeza, que el karma de la humanidad está estrechamente vinculado con el proceso de desintegración que está realizando en el cuerpo de la Luna. Pues en cierta manera la Luna es la productora de la sustancia con la que fue construida la Tierra, y sus grandes constructores, lo que hablábamos antes, los pitris lunares, continúan ejerciendo su poder sobre la cadena terrestre a través de los elementales constructores y de los pequeños dioses lunares que crean todas las formas físicas, astrales, mentales en la vida de la naturaleza, todas.
sea, cualquier cosa. ¿Por qué creéis que cuando se habla de la magia, por ejemplo, todos hemos visto de pequeños series por televisión que salían series que tenían poderes? Yo recuerdo de pequeño que, bueno, aquello de Embrujada, aquellas series me llamaban muchísimo la atención. Hacían una palabra mágica o hacían un chasquido, es decir, que en el fondo era un sonido, y automáticamente se manifestaba algo, se materializaba. Claro, lo que no aprendes en ese momento, porque no tocaba por evolución, es que eso, que aparentemente para uno es como muy sorprendente, en el fondo es negativo desde la perspectiva evolutiva superior. ¿Por qué? Porque tú estás construyendo a través de elementales que trabajan con materia involutiva. ¿A qué es que se le enseña al discípulo? A trabajar desde la perspectiva de la mente superior y proyectar formas iluminadas, formas mentales iluminadas sobre la Tierra, que es muy distinto. No tienen karma. ¿Veis la diferencia entre unas y otras? Eso explicaría por qué las buenas intenciones, como decía la Divina Comedia, creo, el infierno decía, el infierno está empedrado con las buenas intenciones, exactamente, los adoquines que conducen, esa gran avenida que te conduce al bajo astral, está hecha con todas las buenas intenciones petrificadas. Por eso nos deberíamos de aplicar en el día a día. Mientras no trascendamos el nivel de conciencia, que sepamos que estamos trabajando magia negra, porque estamos pidiendo para el yo separado, aunque tengamos muy buenas intenciones respecto a la humanidad. Continuamos. Dice así, el cuerpo de la Luna, considerada como madre de la Tierra, tal como aseguran los tratados ocultos, continuará operando todavía durante largos ciclos sobre nuestro planeta, condicionándola de forma mágica en tanto se vaya desintegrando en el espacio, de acuerdo con la ley solar de restitución de la sustancia material. Por este efecto mágico de expresión kármica, el cuerpo de la Luna solo será disuelto por completo al final de la séptima ronda de esta cuarta cadena planetaria. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Estamos en la cuarta cadena, ¿eh? Y estamos en la cuarta, estamos en la quinta ronda. Pues fijaos lo que te dice aquí. Séptima ronda, lo que nos queda hacer todavía, madre mía. Estos son millones de años, ¿no? O pensamos que será pasado mañana. Son millones de años. En fin, que tenemos trabajo para rato. Como volveremos más adelante, andando el tiempo, a encarnar cuando toque, seguramente que a lo mejor la Luna es un poquito más pequeñita o se ha alejado un poco más de la Tierra, porque el objetivo no es tanto que se desintegre, sino que se vaya separando. Para entonces la Tierra se habrá convertido en un planeta sagrado, o habrá alcanzado al menos un grado de sutilidad extraordinario que le permita al logos planetario acceder a la quinta iniciación cósmica. Esto, si miráis el libro, creo que esto venía en la Doctrina Secreta, pero sobre todo un libro, me parece que es El Sistema Solar de Arthur Powell, el recopilatorio, viene bastante información de todo esto. Y luego había otro de Sinet, que era el budismo esotérico, que venía una cantidad de años de cifras astronómicas, como por ejemplo esto del Manvantara, que eran 311 billones, 40.000 millones de años terrestres. Bueno, son cifras que la mente concreta no puede barajar, ¿eh? No puede barajar. Continuamos. Dice, hablamos naturalmente en unos términos descriptivos basados en la más pura analogía hermética y haciendo referencia al logos creador que ocupa la forma planetaria de la Tierra y no a esta forma en sí misma como cuerpo organizado, que nada sería sin el fuego del espíritu que la anima, o sea, el Fojat, el fuego cósmico, que vivifica con sus increíbles e indescriptibles radiaciones el Kundalini planetario y le imprime su peculiar movimiento de rotación, que es el símbolo de la vida en todo cuerpo celeste. Pero estos días tenemos una exhibición de Kundalini, llevamos varias semanas maravillosas en las Canarias. Este magma volcánico procede de la esencia del corazón del planeta, del núcleo, y es la vida, la sangre del planeta. Una maravilla lo que estamos viendo. Pues en el fondo ese fuego que está saliendo es la densificación del fuego fojático, el fuego del espíritu. Es una cosa maravillosa. El Creador nos está diciendo, estoy aquí. Y fijaos lo que soy capaz de hacer. Os voy a meter sobre vuestras propiedades 50, 60 o 70 metros de lava que luego es roca. A ver cómo trabajáis esto. ¿Lo vemos o no? Ahora en las preguntas saldrán.
Dice, otra de las razones esotéricas de carácter eminentemente práctico a tener en cuenta en nuestra investigación esotérica sobre la magia es reconocer que la aplicación inteligente de la ciencia del desapego en los tres mundos del esfuerzo humano ha de acompañar constantemente a la actividad mágica y es el factor trascendental que ha de acelerar el proceso de desintegración del astro lunar y debilitar grandemente así las nocivas radiaciones que surgen del mismo. Ha de acompañar constantemente a la actividad mágica y es el factor trascendental que ha de acelerar el proceso de desintegración del astro lunar y debilitar gradualmente las nocivas radiaciones que surgen del mismo. El proceso de desintegración de un astro muerto está regido por las mismas leyes cíclicas que regulan la descomposición del cuerpo humano desprovisto de su esencia vital, pero por encima de estas leyes cíclicas que están relacionadas con el lento proceso de destrucción de las formas, hay las leyes superiores del espíritu que pueden acelerar a extremos inauditos el proceso de descomposición material de los cuerpos carentes de vida. El proceso de desintegración de un astro muerto está regido por las mismas leyes cíclicas que regulan la descomposición del cuerpo humano desprovisto de su esencia vital. Por favor, micrófonos cerrados, no toquemos. Pero por encima de estas leyes cíclicas que están relacionadas con el lento proceso de destrucción de las formas, hay las leyes superiores del espíritu que pueden acelerar a extremos inauditos el proceso de descomposición material de los cuerpos carentes de vida. Para el cuerpo físico, el sistema de cremación es el más rápido y adecuado, pero para acelerar el proceso de desintegración del cuerpo de la luna se precisa otra clase de fuego, el de la determinación espiritual, o sea, el de la utilización del fuego de la voluntad espiritual a escala planetaria. De otra manera, si los seres humanos que estamos apegados al mundo del deseo y estamos reteniendo a la luna, nos diéramos cuenta que esa energía, que es el deseo, se debe de convertir en aspiración espiritual, entonces iremos poco a poco desintegrando el cordón umbilical que nos une con la forma muerta, la luna, que en el fondo, como hemos visto, es nuestra madre material, la que nos ha dado el cuerpo, pero no la conciencia, que la desarrollamos nosotros, no el principio superior monádico que pertenece al logos creador. Vemos la diferencia que hay entre la esencia divina, la del logos solar, logos planetario y sus vehículos, pues es la misma diferencia que hay entre nosotros como almas y nuestros cuerpos de personalidad. Determinación espiritual. Vienen las preguntas ya, Dice, pero este tipo de fuego está solamente al alcance de los grandes iniciados de la jerarquía espiritual del planeta y a un grado menor por los discípulos espirituales del mundo, colaborando todos ellos en las intenciones del logos planetario, quien, por razones obvias, está directamente implicado en el proceso de desintegración de la Luna, la cual forma parte inseparable de su equipo kármico en virtud de la estrecha vinculación existente entre la tercera cadena lunar y la cuarta cadena terrestre. Le llamamos tercera cadena lunar porque es la anterior a esta le llamamos la terrestre porque le llamamos a la Tierra, le llamamos el planeta Tierra. Vemos la historia, como el logos planetario está ligado a eso, como nosotros a nuestro pasado, pues hay un karma pendiente a resolver. Venga, vienen las preguntas, preguntas, consideraciones, lo que queráis. La gente que no ha hablado, que lo haga, por favor. ¿No? Nadie habla. Pues entonces hablo yo. Pues nadie habla. Una cosa, mira, esto que has dicho del volcán, ¿no? De que yo había leído exactamente que es fuego de Fojat que viene y entra dentro de la montaña. Se ve que dentro hay como dos chakras que se ponen incandescentes y claro, la montaña para respirar pues brota. Tiene que salir. Tiene que salir, lógicamente. También sabemos que la lava con el tiempo va revitalizando y recuperando
formas de vida que se ve que se reestructuran. Pero ¿cuál es la verdadera finalidad, si lo sabes tú, de enviar FOHAD con esto que está pasando? Porque en realidad nosotros vemos FOHAD, en realidad la diferencia es la misma. Es decir, lo mismo daría. Lo que pasa es que el fuego kundalínico es el fuego de la materia, de la mente de Dios aquí en el plano físico. Esto es lo más concreto, llamamos fuego de la materia. Pero en realidad lo que está detrás y de donde procede esto es del fuego fojático, que es el único que hay, el primer aspecto del logos. ¿Pero crees que esto es que cae normalmente o que abren un grifo de vez en cuando para que caiga? Esto está sujeto a unos planes y a unas capacidades que los humanos, a través de la evolución, aprovechando la relación con las constelaciones, con los planetas, ciertos alineamientos, todo esto se propicia. De todas formas, lo que se sabe que, por ejemplo, en estos días han habido 200 y pico temblores pequeñitos, apenas perceptibles por el sismógrafo. ¿Qué quiere decir? Que está vivo. Cuando hay un terremoto, una cosa que se aprendió la ciencia hace tiempo, y que eran placas que están a varios kilómetros de profundidad, es decir, el planeta no es una piedra muerta, tiene vida. Y a varios kilómetros de profundidad esas placas chocan unas con otras, es decir, está construido así. ¿Y qué pasa? Que va evolucionando, pero lo que tenemos de entender los humanos es que nosotros estamos ligados indisolublemente a la evolución de este planeta físico y además con nuestro comportamiento estamos incidiendo ahora de forma negativa. Que nos venga un cambio climático probablemente será lo menor que nos pueda venir. Lo menor. ¿Qué finalidad pretende? Dime. ¿Y cómo interpretamos lo de la lava? ¿Nos está diciendo algo? Nos está diciendo que nos espera si queremos la iniciación. A fin de cuentas sale un Kundalini. ¿Qué es lo que se pretende en la iniciación? Que Kundalini suba, se active el caduceo, el canal Sushuma se active y vaya subiendo hacia dónde tiene que subir. Probablemente si nos mirásemos bien lo que es el caduceo, la columna, veríamos que el Kundalini a lo mejor está estancado en unos, está estancado en el plexo, otros llega al corazón, más o menos al chakra cardíaco, algunos sube un poco más, pero muy pocos le sube a la cabeza. Pues generalmente lo que pasa con esto es que subió un día y bajó. Es decir, por ejemplo, ¿os acordáis cuando se compraba la gasolina? Bueno, se veía aquellos aparatos que había una bolita que medía la presión, etcétera, etcétera. Incluso el aceite, ¿os acordáis cuando se vendía el aceite manualmente? Llevabas una garrafa y te lo ponían. Había un punto que subía y bajaba, era el nivel, ¿no? Pues imaginemos que ese nivel dentro de nuestra columna vertebral puede estar por la zona de las lumbares, más o menos plexo, un poquito más para arriba, puede estar a la altura del corazón, del chakra cardíaco, o puede estar un poco más arriba. ¿Por qué? Porque hubo un momento que sí que subió, pero retrocedió a donde, al lugar, al chakra en el que estamos aposentados habitualmente. Donde vivimos. A ver, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que tengamos en cuenta que ese fuego, ese magma que sale, que aparentemente destruye todo porque no lo podemos utilizar, es curioso que esto no hayamos encontrado una solución para aprovecharlo al momento. Porque se estaba pensando que se podría, ¿no ves? Lo leí, que se podrían hacer unos metales increíbles con todo eso. Bueno, pues no ha llegado el momento. Pero fijaos qué forma tan curiosa de construir piedra. Lo vemos. Qué forma tan curiosa de construir minerales y de piedras preciosas y todo. Sale todo de ahí. ¿Qué nos quiere decir? Sí, sale del centro de la Tierra, ya ves. Pues mira, del corazón interior de Kundalini, pero cuando lo activa el alma, cuando Sahasrara, la glándula pineal llama a las suprarrenales y sube hacia arriba, lo tenemos todo para vivir. Lo que pasa es que cuando eso llega va acompañado de la destrucción del cuerpo causal. Por lo tanto, los átomos permanentes desaparecen y ya la cuarta iniciación y ya la vida es otra manera, ya no es otra historia, muy diferente. ¿Pero qué nos está diciendo? Que en el interior está todo, que confiemos, caramba. Sí, la luz se manifiesta siempre como de forma aterradora, de forma durísima con la naturaleza, pero es para que nos desapeguemos de la forma. A ver, ha salido gente que qué pena llorando porque han perdido una casa, me parece muy bien. Personas no han muerto. Ya veremos qué pasará con los gases que han salido, pero también uno tiene que pensar por qué construyeron en una falda de un volcán que en los años 40 salió también. ¿Por qué se ha hecho esto? Seguramente que esa reflexión no la haga nadie. ¿Lo vemos?
De otra manera, ¿por qué volvemos sobre el camino andado? Que no nos dio resultado. ¿Por qué esta manía en focalizarnos en lo oscuro, en lo cómodo, en lo fácil? ¿Por qué? ¿Hay alguna pregunta más? El tema promete, familia. Sí, Es un tema una muy cosa. complejo. Dime. Una cosa, nosotros podemos contribuir a la desintegración de la Luna con el desapego. Claro, en primer lugar con el desapego. Sí, pero es decir, dime. Pero hay otra cosa, a nivel cósmico se contribuye con el fuego fojático. Sí, pero no podemos invocar ese fuego porque no nos hemos desapegado de lo más concreto. Es que no sé ni lo que es el fuego fojático. Es el fuego espiritual, el fuego de la mónada, el fuego espiritual, ya está. Y el fuego solar es el fuego de la conciencia, nada más. ¿Y eso vivifica el kundalini de los seres humanos o del planeta? No es que vivifica el kundalini de los seres humanos, que el kundalini es la expresión material concentrada, desdensificada de ese fuego fojático, fuego espiritual. Vale. Le llamamos fuego de la materia, porque la materia, para que viva, debe tener la comunicación, la otra punta de Santa Carana, que es el fuego que emana de la conciencia divilogoica, que es fojático, es principio de voluntad al bien. Lo que estamos viendo es una solución de primer rayo, la explosión volcánica, eso es primer rayo. ¿Nos da miedo? Pues anda, con los cambios que necesita la humanidad, imaginemos si el día que empiece a cambiar la piel la serpiente, es decir, el planeta empieza a cambiar porque tiene que construir algo nuevo, pues nos dejará títere con cabeza. Si eso ha pasado otras veces. Ha pasado. A ver, Ya, entonces, dime. No, los títeres lunares tienen relación con los elementales de la Tierra. Pero claro, si son ellos, vinieron de allá. Vale. Vinieron de la cadena lunar. El logos es como nosotros. Es decir, nosotros voy a una encarnación nueva, pero la encarnación nueva, de nueva tiene que la apariencia, porque en el fondo es la misma energía que tenías en la anterior vida. Lo que pasa que hay una cosa astrológica muy interesante que tiene que ver con el nivel del alma. Si salimos por la puerta de Escorpio, la siguiente encarnación entraremos por la puerta de Escorpio, pero entraremos con la experiencia acumulada. Y eso nos ha generado unas condiciones aparentemente de vida, que habrá que ver cómo se resuelven, pero de partida distintas. Ni mejores ni peores, distintas. ¿Lo vemos o no? Sí. A fin de cuentas, el desapego, si se practica bien, al final lo que nos va a provocar es una crisis planetaria. Pero no, ¿sabéis por qué? Porque estaremos demostrando a la jerarquía Shambhala de que estamos en condiciones de asumir una parte mayor del karma que tenemos. Es lo que le pasa a un discípulo. Un discípulo, cuando va pasando los discípulos o estudiante de la sabiduría antigua, para mí es lo mismo, a no ser que la relación interna con el maestro y con la jerarquía es asunto de cada uno, eso no le interesa a nadie. Por lo tanto, cuando este discípulo va una línea ascendente, hay un momento en que tiene que vivir una prueba escorpiniana en el signo que sea, es decir, todo se le vuelve en contra. Y le vienen unas fantasmadas a la conciencia tremendas. Y dices, caramba, ¿pero qué me está pasando? No, lo que te está pasando es que quieren ver hasta qué punto te mantienes firme en tu decisión. ¿Os acordáis de las famosas tentaciones del desierto? Antes de la cuarta iniciación. ¿Os acordáis de aquello? ¿De la Biblia? ¿No habéis leído el Evangelio? Madre mía. Madre mía, pues esas tentaciones están ahí. Cada día las tenemos en diferente nivel. Cada día. Sabremos mantenernos inasequibles al desaliento, incólumes, es decir, perfectamente orientados a la luz, practicando el desapego. Bueno, ¿tenemos capacidad discriminativa, discernitiva? ¿Sí? Bueno, pues si ya lo tenemos, no debemos tener ningún miedo. ¿Por qué lo tenemos? Pues porque no sabemos distinguir dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Y en estos tiempos, más que nunca, todo está más revuelto que nunca. Porque hay unos medios de comunicación que han descubierto la vena de contaminar de manera psíquica y mental a la humanidad, diciendo medias verdades y medias mentiras. Por lo tanto, mejor que no digan nada. ¿Lo vemos? ¿Continúo? ¿Sí? Dice, con la desintegración de nuestro satélite, con la eliminación de este molesto acompañante en la ruta de los cielos, se abriría una nueva era de grandes e inexplicables conquistas espaciales y técnicas, al igual que sucede con los grandes cuerpos celestes. La desintegración de la masa molecular de la Luna podría ser acelerada
si todos los hombres de la Tierra optasen por la ley del desapego, lo cual debilitaría la fuerza gravitatoria de la Luna a extremos realmente insospechados. Pero mirad, esto es lo mismo. Si la Luna es un egregor, ¿de qué manera me voy a escapar del egregor? No alimentándolo. A ver, lo que yo hablaba este fin de semana, en el tema de las formas mentales, no se debe de combatir la parte oscura, porque tenemos todas las de perder, todas, absolutamente todas. Lo único que se puede hacer es lo positivo, desapégate de una forma caduca y esta ya no volverá a calentarte la cabeza. A ver, estamos en Escorpio, repito ya por enésima vez. Tenemos la potestad de distinguir el problema que en esta encarnación, en estos momentos, nos está atormentando. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas delante del alma? No nos visualizamos como pequeñitos y decimos y le pedimos al alma que nos dirija, que nos indique algo. Cojamos el problema, levantémoslo en meditación, analicémoslo fríamente, cosa que es muy difícil porque tenemos mucho apego, y realmente vendrá una resolución. Y esa resolución, si estamos perfectamente alineados, nos va a quitar el problema de raíz. ¿Cuántos lo han conseguido? Algunos lo han conseguido. Si lo han conseguido, nosotros también. Hemos de trabajar e intentarlo cada día. Al igual que sucede con los grandes cuerpos celestes, la desintegración de la masa molecular de la Luna podría ser acelerada si todos los hombres de la Tierra optasen por la ley del desapego, lo cual debilitaría la fuerza gravitatoria de la Luna a extremos realmente insospechados. No olvidemos que el sistema económico del mundo se basa en la ley del deseo, y mientras esto no se transmute va a ser muy difícil, pero hay que intentarlo cada día. Grandes y fecundos resultados se podrían obtener también si los aspirantes y los discípulos espirituales del mundo trabajasen ardua e inteligentemente para mantener sus cuerpos lunares bajo la supervisión solar y acelerasen el proceso espiritual de sus vidas que lleva a la iniciación. Bueno, lo que hemos hablado antes, ponernos a las órdenes del alma. Si esto acontece, bueno, pues ya vendrá lo que tenga que venir. Mientras no lo hagamos, nos estamos quejando, pero prácticamente porque no sabemos hacer nada mejor. Quejarse, te puedes quejar una vez, 2, 4, 10, pero llega un momento y dices, caramba, no tiene ningún sentido, voy a trabajar de una manera distinta, voy a construir algo positivo. La iniciación produce una actividad ígnea que consume las escorias lunares. La iniciación produce una actividad ígnea de fuego que consume las escorias lunares, unos resultados que vienen siendo observados en el planeta a partir de la era Atlante, cuando en virtud de ciertas disposiciones solares se le abrió al reino humano la posibilidad de acelerar su desarrollo espiritual mediante aquellas técnicas de fuego que ocultamente llamamos proceso iniciático. ¿Por qué se asocia el fuego a la iniciación? Porque en cierta medida te queman. ¿Te queman? ¿En qué sentido? Que lo que hace el fuego es quemar las escorias, todo aquello que te impide tener ese mínimamente aposentarte en ese nivel que tanto te ha costado alcanzar. Y si el fuego no pasas por esa prueba de fuego, llámale cetro de imposición o llámale como quieras, realmente no estás en posición de poder mantenerte en ese estado. Porque de nada vale prepararte y tener flor de un día. Mira, y pum, se fue. ¿Me explico, no? Para el discípulo, en entrenamiento espiritual, en alguna rama de la jerarquía planetaria, hay la opción inevitable de dos tipos de fuego que puede utilizar para purificar sus cuerpos inferiores y para lograr plena independencia de las energías negativas procedentes de los espacios extraplanetarios. Para el discípulo, entrenándose en una rama de la jerarquía, hay la opción de dos tipos de fuego que los puede utilizar para purificar sus vehículos y para lograr plena independencia de las energías negativas procedentes de los espacios extraplanetarios, por ejemplo, de la Luna. Vamos a ver qué fuegos son. El fuego de la determinación, la voluntad, ¿no?, que ha de liberar del yugo de la forma material mediante el sistemático control de los tres elementales constructores de sus cuerpos, físico, astral y mental, es decir, de los pequeños dioses lunares. Una cosa. A ver, no ha salido en las preguntas, pero debería haber salido. ¿Qué grado de apego le tenemos a nuestro cuerpo físico? Sabemos que si le pasa algo,
Si deja de respirar, pues se acabó la fiesta. Ya hay que esperar a otro. Continuamos recapitulando en los planos internos, pero el mundo de la experiencia es el plano físico. Por lo tanto, nos gusta mantener el cuerpo incólume, impecable, activo, dinámico, consciente. Vale, muy bien. No olvidemos que el cuerpo es una marioneta, ¿eh? Y quien está detrás activo, inteligente, incólume es el alma. Si el alma se manifiesta a través del vehículo emocional, mental, y tiene al vehículo emocional plenamente alineado y purificado, limpio, evidentemente el alma se está manifestando. Se trata de construir esto. Pero si tenemos tal apego al cuerpo que solamente pensamos en el cuerpo, resulta que estamos practicando la herejía de la separatividad. En lugar de ver la visión de conjunto, el alma y la personalidad poco a poco fusionándose, estamos viendo una parte ínfima que es el cuerpo. Ya me diréis que sin el cuerpo físico no se puede tirar adelante, vale, y tampoco sin el vehículo emocional acalmado y menos aún sin un vehículo mental plenamente sereno y dispuesto a trabajar cuando se le ordene. Le prestamos mucha atención al cuerpo físico y deberíamos, a mi entender, prestársela al vehículo mental, pero no llenándonos de formas, de fórmulas matemáticas, de principios filosóficos, de ecuaciones, de datos de historia, no. Aprendiendo a estar en silencio, que es la mejor manera de pensar. Y estar en silencio no es dejar de hablar, todo lo contrario. Es reconocer el valor de los intervalos de silencio que hay entre dos pensamientos, entre dos palabras. Y tener un momento, al principio para adquirir experiencia, de búsqueda de silencio interno creador, diálogo interno. Eso no cuesta tanto hacer. No lo hacemos porque todo a nuestro alrededor lo impide. ¿Por qué dan las películas más estrafalarias por la noche? O series de crímenes a partir de las 11 de la noche cuando mucha gente en el dormitorio está viendo la televisión. ¿Para qué? Para que no salgamos de la presión de la conciencia lunar. Para que el mundo astral nos fagocite un poco más todavía. B. El fuego de la iniciación, que es un resultado del éxito obtenido en el proceso anterior, que era la determinación, y que le permite introducir en el seno de la sustancia contenida en aquellos cuerpos lunares energías solares de alta frecuencia vibratoria, con el consecuente resultado de aquello que en términos alquímicos podríamos llamar redención de la sustancia o proceso de transmutación espiritual de la materia. Redención de la sustancia o proceso de transmutación espiritual de la materia. Es decir, convertir lo inerte, lo muerto, en algo vivo, algo purificado que responda ¿a qué? A la expresión del alma. Dice, en el primer caso, hay un movimiento acelerado de la conciencia mediante el cual es posible introducir energía causal dentro del contenido material vitalizado por el fuego de Kundalini. La introducción del fuego solar o causal en el interior de los cuerpos produce una lenta, aunque progresiva dispersión de los elementos constituyentes de la sustancia material de los tres vehículos lunares a través de los cuales se manifiesta el yo inferior o personalidad humana y determina la imposición de un nuevo ritmo de más alta frecuencia vibratoria en su contenido molecular. La introducción del fuego solar o causal en el interior de los cuerpos produce una lenta, aunque progresiva, dispersión de los elementos constituyentes de la sustancia material de los tres vehículos lunares a través de los cuales el yo inferior o personalidad humana y determina a la imposición de un nuevo ritmo de más alta frecuencia vibratoria en su contenido molecular. El fuego solar es el fuego de la conciencia. De otra manera dicho, si estuviésemos plenamente alineados con el alma, la propia energía del alma acabará poco a poco inundando los vehículos de la personalidad. En esoterismo no podemos interpretar las cosas siempre con las mismas palabras. No, tenemos la obligación de crear, de ser creativos, ser diferentes, sin apartarnos de lo que es el rigor del contacto con el alma, que eso sí que debe ser interesante, nada más, lo otro no. Hay que recordar al respecto que los tres señores lunares que rigen la sustancia de los cuerpos físicos astral y mental, o sea, el mental físico, el emocional y el mental concreto, de expresión humana,
de los 3 grandes arcángeles o Mahadevas que rigen los 3 planos inferiores del sistema. Repito, hay que recordar al respecto que los 3 señores lunares que rigen la sustancia de los cuerpos físico, astral y mental son la analogía, en los 3 mundos de expresión humana, de los 3 grandes arcángeles o Mahadevas que rigen los 3 planos de manifestación del sistema. Veamos esta analogía. Yama o Shiti, regente del plano físico y señor del aspecto sólido de la naturaleza. Elemental constructor del cuerpo físico. Es decir, la energía de este arcángel, de Yama o Shiti, es la que propicia que el elemental constructor de nuestro cuerpo físico esté activo. Varuna, el señor de las aguas, regente del plano astral y señor de las aguas astral. La energía de este ser acaba alimentando y facilitando la construcción del elemental constructor del cuerpo astral. Aquí tendría que poner el astral, debería estar aquí. El señor Agni, señor del fuego, de la mente, regente del plano mental y señor del fuego, elemental constructor del cuerpo mental. Se han separado. Del cuerpo mental. Por lo tanto, a Yama, a Varuna y a Agni le debemos la construcción de los 3 vehículos de manifestación de la conciencia o vehículos de la personalidad, también conocidos como yo inferior, ego pequeñito, etcétera, etcétera. Continuamos, ahora vienen las preguntas. Dice, el logo solar impone su ley, su voluntad y su propósito a los 3 grandes arcángeles, quienes son los constructores de los 3 planos o de los 3 cuerpos inferiores a través de los cuales se manifiestan las regiones kármicas, si podemos decirlo así, de su universo. Es decir, que estos 3 arcángeles representan precisamente esos 3 planos, el físico etérico, el emocional y el mental concreto. Por lo tanto, esos planos, esas entidades, de ahí emana la energía con la cual se construyen nuestros vehículos. Que nuestros vehículos, hay que insistir, no somos nosotros como almas, ¿eh? Es otro tema. Vamos a continuar, venga. Reflexiones, aportaciones, lo que queráis. Venga, por favor, ya queda muy poquito, ¿eh? Nadie habla. A ver, yo me he perdido un poquito ahora al final. Es decir, si estábamos hablando antes de que los elementales constructores eran lunares, sí. ¿Ellos que reciben la energía de los arcángeles? Claro, el patrón de construcción. Ellos aportan, a ver, los materiales, vamos a ser sinceros. El patrón, el arquetipo de evolución del vehículo etérico, que es el etérico, el patrón del físico, el emocional y el mental, está en esos 3 arcángeles. ¿Y qué hacen los espíritus lunares? Es como si tú proyectas. ¿Os acordáis cuando empezamos a dibujar en la escuela y compramos unos cuadernos que había que poner los lápices, estaba todo ya puesto y nosotros los íbamos coloreando y toda la historia para aprender más o menos a centrarnos? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que la vida que los infunde no es lunar. En el momento que hay un alma, poco a poco esta alma va tomando posesión de esos vehículos y tenemos desde un ser humano netamente instintivo a un ser humano refinado en el sentido de que es el alma la que se manifiesta. La influencia de esos 3 Mahadevas está ahí, ¿eh? Pero el trabajo que hemos hecho de redención de la sustancia nos corresponde a nosotros, manifestando el alma. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Los demás, familia? Venga, que es la última pregunta. La última pausa. Mira, yo no sé si el hombre llegó a la luna, porque no me lo creo mucho, pero si es un... Yo no estaba, ¿eh? Yo no estaba en aquel momento. No, yo tampoco. Pero si es un planeta muerto, un satélite muerto, debía ser horroroso, ¿no? Mira, hay una historia que se la escuché a Ramón Llucià en la segunda conferencia en el año 89 que le escuché en Amigos de la India, meses después de morir Vicente Beltrán. Le preguntaron sobre la Luna y dijo, la Luna es un planeta muerto. Y una de las causas por la cual no han vuelto nadie más es porque los que fueron a la Luna y la pisaron no volvieron a la Tierra en óptimas condiciones psicológicas. Esto es una cosa que se ha dicho varias veces y creo que también se lo escuché al doctor Jiménez del Oso en aquel programa que había en la segunda cadena hace muchos años, los domingos por la tarde, que hablaban de temas que no se hablaban normalmente en los medios. Eso es un cadáver y como es un cadáver las emanaciones no son buenas. Por lo tanto, a partir de ahí hagamos lo que queramos. ¿Más preguntas?
Hablábamos Venga. de que el cuerpo físico tiene que quedar en segundo lugar, ¿no? Pero está el etérico, ¿no? Que si esos canales, tal como Es que, nos decías, no están bien vitalizados o bien abiertos, claro, no hay claro. forma de llegar a lo otro, ¿no? Claro, claro. Es que es el vehículo etérico. De hecho, el vehículo etérico es el gran desconocido. Sí que se ha trabajado en Oriente el tema de los chakras, pero aquí lo que hay, empezó a tratarse un poco el tema de la acupuntura y luego la gente se apuntó a la solución de los chakras, pero a ver, entendamos que el vehículo etérico funciona o funcionará en la medida que la conciencia que hay por dentro se manifieste, porque al fin no olvidemos que es un vehículo creado para que una conciencia solar se manifieste. Claro, nosotros nos identificamos con la materia, con lo denso, el vehículo etérico es un vehículo material, aunque no lo veamos así. Si somos capaces de traspasar esa barrera o ese enganche que tenemos con lo concreto, sí que podremos interactuar con los vehículos de forma positiva. De hecho, hay gente que sigue técnicas y de hablarle a su cuerpo. El hecho de que, por ejemplo, se nos recomiende, o que en las cárceles, por ejemplo, en los centros de internamiento le obliguen a los internos a dar paseos en el patio para que les dé el sol, no es para que se aparten las enfermedades, sino para que la energía pránica vaya fluyendo bien. Nosotros no vivimos de lo que comemos, ¿eh? Vivimos de los vegetales o lo que comamos que ha sido impregnado de prana solar. Llegará el día que nos alimentaremos del sol, técnicamente hablando, ¿eh? Ya han habido intentos, pero llegará en el futuro. A lo mejor en este siglo XXI aparece bastante gente que puede hacerlo. Pero para eso hay que tener un alineamiento con el alma muy definido, muy claro. No es flor de un día, esto es consecuencia de un proceso de trabajo interno muy grande. Claro, supongo que ha de haber mucha determinación, ¿no? Claro, claro. Para Tiene que haber optar. una voluntad de acero, una capacidad indisoluble, increíble de estar correctamente alineados. ¿Qué quiere decir? Pues permitiendo que lo superior predomine sobre lo inferior. Pero claro, ciertos niveles de conciencia ya nos dicen que eso que querías hacer no está bien. Y claro, si ya lo sabes y encima quieres caer en la tentación, te estás echando literalmente piedras encima. ¿Alguna aclaración más, familia? ¿No? Mira, no, yo quería comentar que volviendo al tema este de la luna, que realmente parece ser que en estos momentos la luna sería como un obstáculo, ¿no? Para nuestra evolución, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Pero el problema está que ese obstáculo lo tenemos nosotros que estamos con él, pero es un obstáculo que proviene de la propia evolución del logos, que está previsto que cuando se llegue a ese final de la séptima ronda, etcétera, etcétera, la séptima raza rey, la séptima subraza, que eso es un periodo de millones de años considerable, pues se haya extinguido. Pero claro, también es verdad, dice, ya será el planeta sagrado. Claro, son cantidades de años increíbles. Entendamos que es un proceso de transmutación de la materia, transmutación, transformación y transfiguración y revelación de una conciencia nueva. Como lo está haciendo él, lo haremos nosotros también. Cuando alcancemos la cuarta iniciación, habremos consumado ese proceso y habremos entrado en una espiral evolutiva más elevada. ¿Hay alguna pregunta, la última ya? ¿No? ¿No hay nada? Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea.